Yo estoy hace poco tiempo aquí en el barrio y bueno, tenemos esos encuentros que, bueno, ahora en mayo ha sido la primavera cultural en el barrio y ha dado lugar a, bueno, pues a encuentros compartidos de diferentes asociaciones. Yo lo que veo es que en general nos cuesta llegar a la personita de Nazaret que vive en el barrio, que desarrolla su vida aquí, que bueno, pues que intenta luchar por el pan de sus hijos y por su familia, que quizás la participación de la ciudadanía, digámoslo así, del barrio de Nazaret quizás no es tanta, pero es verdad que hay mucho tejido social. En este sentido, Nazaret, bueno, es un barrio privilegiado por todo lo que puede tener de posibilidades en infancia, en mujer, en mayores, en, bueno, pues iniciativas culturales, lúdicas, no sé, hay muchas posibilidades. Y eso también, hombre, es bueno que lo haya porque geográficamente es un barrio así bastante aislado, ¿no? Aunque estamos cerquita aquí del centro pero físicamente es un barrio un poquito así aislado para acudir a cualquier otra iniciativa cultural de Valencia, pues ya es una barrera también geográfica la que hay que pasar y mental, ¿no? A veces quizás también. Sí. Bueno, tiene bueno que es pequeño, ¿no? Realmente, ¿cuánta gente? ¿Cuántos miles viven aquí? Pero Sí. manejable. Sí, eso sí. Sí, eso sí, es un pueblo, vamos, un barrio, sí, pequeño, sí, con un problema muy fuerte pues, que lo hay en todos los sitios, pero el problema de la vivienda y de la turistificación esta de los bajos estos ahora, que está aumentando el precio de la vivienda y que cada vez es más difícil vivir en Nazaret, en alquiler o, bueno, o con piso en propiedad, pero... Totalmente, sí. Duplicado, triplicado los precios. Bueno. Bueno. Sí. No, y eso en el futuro va a poner en riesgo también, el futuro del barrio, de la población aquí, porque claro, eso, las familias más jóvenes tendrán que buscarse casa o piso en otro lado, porque ¿quién puede afrontar esto, los precios, ¿no? Sí. Sí, una cosa que a lo mejor sí es bueno que se diga, porque es una cosa nueva en el barrio, es que hay una nueva iniciativa que se llama Centro de Escucha. Y el Centro de Escucha también pues, ha surgido aquí en Nazaret como una colaboración con la diócesis, que ha promovido diferentes centros de escucha en Valencia. Y aquí, bueno, yo había colaborado en anteriores lugares con los centros de escucha, y aquí en Nazaret hemos generado un punto de escucha para personas que vivan una soledad pues no elegida y que esa soledad la lleven mal, para personas que viven situaciones de crisis personal o duelo, ¿no? Por las pérdidas de familiares o de otro tipo, ¿no? Entonces también ofrecemos ese punto de escucha para hacer un camino. Los centros de escucha también siguen un método ahí muy peculiar pues bueno, de que fundamentalmente es sacar de las personas las capacidades que ya tiene para ir afrontando y tomando decisiones, ¿no? Entonces, a través de la escucha, de preguntas que van ayudando a la persona a pensar, y pues la persona va adquiriendo conciencia, ¿no? De su situación y de las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro recurso más que hemos ido creando este año. Este año se ha inaugurado el centro de escucha aquí en Nazaret. Bueno, fabuloso. Bueno, ahí estamos.